Bueno, Mario, llegó el momento de utilizar el resto del pizarrón. Creo que vamos a utilizar la parte de abajo porque vamos a ver lo que se tiene que conocer para generar las cantidades de los ángulos, para generar seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Nosotros tenemos el ángulo recto, que fue el que nos describiste, ¿no? Y tenemos el ángulo A. Vamos a generarle al ángulo A sus funciones trigonométricas. El ángulo A tiene un cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto del ángulo A? No. El cateto opuesto del ángulo A es esta línea OE. Esa es toda esa pared, como decíamos en nuestros dibujos, toda esa pared EO, todo ese radio es el cateto opuesto, toda. Es lo que tenías por aquí, EO, esta, la que le pusiste el asterisco rojo abajo. Y el cateto adyacente, ¿cuál será? Yo lo estoy mostrando en la cámara en lo que tú lo buscas. ¿Ese? Exacto, de allá, ¿dónde tienes el otro asterisco? Fíjate, los catetos están en OA y OE. OA. El cateto OA es opuesto, es adyacente a A. Y el cateto OE es adyacente, es opuesto a A. Repitiendo, el ángulo A, enfrente de ella tiene a la pared OE. Exacto. Toda la pared, toda la línea. Y tiene adyacente la línea OE. Tu dedo de la O a la eso. Ese es su cateto opuesto porque está enfrente de la A. Pon tu dedo en la A, en el punto A. Y sin rayar, mueve tu dedo hacia la pared de enfrente. Pero completa la pared. Hacia el centro de la pared. Toda esa es su pared de enfrente. Y su pared al lado es la de abajo, no. La al lado es esa. Porque a la otra la llamamos hipotenusa. La hipotenusa es la que tienes en rojo. Y su cateto adyacente es el que se origina, no, ese es su opuesto. Ese, porque está junto al ángulo A. ¿El ángulo A cuál es? Ese es el ángulo A. El punto A genera el ángulo A. Y tiene su cateto adyacente, que es toda esa pared. ¿Y su opuesto? OE. Lo mismo pasaría si nos ponemos a pensar en el ángulo E. ¿Cuál es el ángulo E? ¿Y el punto E? ¿Y su cateto opuesto? El que está enfrente. El que antes era adyacente. ¿Y el adyacente ahora para él? ¿Qué significa? Que el que es adyacente de un ángulo, en un teorema como este, es opuesto para el otro ángulo. Es lo mismo, ¿no? La fórmula es la misma, pero son distintas perspectivas. Esto es una cuestión de perspectiva, sobre todo para los arquitectos o los ingenieros. ¿Cómo lo coloco? ¿Hacia dónde va ahí orientado mi objeto? Fíjate que estamos diseñando en forma plana, pero luego vamos a diseñar en forma tridimensional, en la geometría del espacio. ¿Sí? Bueno, vamos a generar ahorita las fórmulas. El seno es la razón, no lo pongas todavía. Se dice, es la razón entre el cateto opuesto a la hipotenusa. O sea, la hipotenusa a nosotros es EA, la que teníamos abajo. Primero tenemos que entender la palabra razón. Cuando decimos razón, estamos generando una división. O sea, vamos a dividir el que digamos entre el segundo que digamos. A ver, vamos a dividir el que yo diga primero entre el segundo que yo diga. La razón del cateto opuesto y la hipotenusa. Si estamos hablando del ángulo A, vamos a concentrarnos solamente en el ángulo A. Mira la cara de extraviado de Mario. A ver, voltea otra vez, Mario, así como volteas, así como que, ¿y de qué estás hablando? Muy bien. Primero vamos a poner abajo una forma de división con denominador y numerador y denominador. Ponle su rayita. Exacto. Y vamos a poner arriba al cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto sería OE. OE, exactamente.
y lo vamos a dividir entre la hipotenusa. Eso es para el seno del ángulo A. A un ladito, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, sen A. Igual, si nos concentramos en el ángulo A, dividimos el cateto opuesto, que es, muéstranos con el dedo el cateto opuesto, entre la hipotenusa. A ver, di, ¿cuál es el nombre del cateto opuesto? OE. Pero moviendo el dedo, por favor, para que lo puedan ver. Y la hipotenusa, A. ¿cuál sería el seno de B? ¿Seno de B? El seno de E, perdón, el seno de E. En una explicación tradicional se dice seno de A, seno de B, pero ahí como pusimos, no, es seno de E, porque pusimos E, del ángulo E. ¿Cuál sería? El cateto opuesto, ¿cuál sería? OA. Exacto. Entre EA. Exacto. Ya tenemos la razón, es esa división que hace del numerador y denominador clásica, que aprendiste en los quebrados de la primaria. Sí. Y luego buscas el cateto opuesto según el ángulo que estés tomando, porque tienes dos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos que tienes? A y E. De los puntos A y E. No es lo mismo el punto que el ángulo. Y buscas su cateto opuesto y lo divides entre la hipotenusa. Ese es el Seno. Bueno, el coseno es la razón entre el adyacente y la hipotenusa. La razón entre el adyacente y la hipotenusa. El coseno. Ahora vamos a utilizar el otro cateto. Sería así. Primero tienes que poner cos A. A igual a entre Primero pones la razón. Ponme la razón, que es lo primero que hay que poner. Exacto. Y el cateto opuesto, OA, entre EA a fuercitas. Sigue siendo igual. Y luego abajo, el coseno de E. cos B. Cos E. Cos E igual a la razón Entre el adyacente, perdón, el adyacente y la hipotenusa. Es el adyacente y la hipotenusa. Que obtuvimos exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, nada más que el que estaba arriba, OE, bajó. ¿Sí? Es lo contrario. Por aquello que hemos estado explicando de cómo los ángulos van girando y uno es el equivalente de otro porque tienen los mismos ángulos. Por esa razón. Y en esta forma tenemos las dos primeras formas de calcular. Lo que vamos a poner son cantidades aritméticas. No las tenemos en este momento, pero las vamos a poner. Vamos a poner sus medidas y las vamos a dividir. Y nos van a servir de factores de multiplicación. Ahorita no lo sabemos hacer. No estamos en este momento, estamos elaborando algo que a veces se convierte en un misterio para los estudiantes de las preparatorias. O sea, Mario dice, ay, yo estoy descubriendo tanto misterio, y encontré las razones de los 5 de calificación, no los tuyos, ¿verdad, Mario? Tú no sacas 5, no, nunca. Algunos otros por allá, que los pobres sacan 5 porque no entienden esto. Muy bien, ya tenemos dos formas o dos fórmulas que son aplicativas. La razón del seno y la razón del coseno. La razón del seno es opuesto entre hipotenusa. ¿Y el del coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Mira, ¿quién lo diría? Hasta parece que eres experto. Y luego vamos a la tangente. ¿Cómo sería ese? El opuesto entre el adyacente. Es la razón. Primero pon tan de A. Lo primero que tienes que poner entonces es la razón. Y luego el opuesto y entre el adyacente. OE. Ese es el opuesto entre el adyacente, así es. Y lo mismo con el BE. Una tangente de E. Exacto. Tan E igual a El adyacente que tenga la E. OA entre OE. Así es. Bueno, la cotangente, que se escribe cot, es igual a lo inverso. El adyacente entre el opuesto. ¿Cuál es el adyacente de A? Eso solo lo volteo. Exacto, solo lo volteas.
Esto es tan sencillo como esto, pero memorizarlo cuesta trabajo. Tenemos que realizar algunos ejercicios de memorización que probablemente podamos revisar en otro tipo de formato para que sepan cómo hacerlo. Y ya tenemos 4 de los 6. Lo que nos queda, evidentemente, es la secante y la cosecante. ¿Sí? Sí. Tú lo generaste rápido. Luego vamos a practicar en la siguiente filmación, vamos a practicar otra vez otra creación de estos ángulos. Ahora vamos a hacerlo para la secante. La secante es la razón de la hipotenusa y el adyacente. Primero pones secante, que es sec de A y sec de E. ¿Es la razón entre cuál? La hipotenusa, O A. o A es nuestra hipotenusa. ¿Esa es nuestra hipotenusa? No. EA. EA es nuestra hipotenusa. Pero adyacente. Entre la adyacente. O A. Exacto. ¿Y ese se parece a algún otro que hayas hecho antes? Sí. ¿Es el contrario de cuál? Secante. Es el contrario de la Perdón, seno. del seno. Es el contrario del seno. Y- Sec. EA. Ujú. Entre O. Exacto. ¿Sí? Y luego vamos a la cosecante, que se escribe CSC. C. S. C. ¿Sí? ¿Sí? De A. ¿Qué hicimos hace un momento? ¿Cuál fue la razón que hicimos hace un momento? Hipotenusa sobre adyacente. Y ahora vamos a hacerlo sobre. ¿Cuál nos sobra? Opuesto. Exacto. Y ya estuvo. Así de fácil. Has conocido la base de la trigonometría, la parte más conocida de la trigonometría. El famoso teorema de Pitágoras se está revelando. Y es así de sencillo. Fácil. ¿Eso crees? Se aplica en muchísimas formas. Ya pusiste cara de miedo otra vez. ¿Sí? Ahora, ponle miedo a la práctica de la creación. Ponte muchos ejercicios y realízalos y fabrícalo. Y luego le vamos a poner número y vamos a generar las divisiones. Y luego haremos las multiplicaciones y obtendremos grados y obtendremos cantidades. Y diseñaremos lo que haga falta. Porque aquí es muy importante. Acuérdate que decíamos que si un objeto se mueve, nosotros cuando se movían los objetos teníamos que tener una serie de grados, de ángulos. Bueno, pues aquí los vamos a tener a partir de este cálculo. Has logrado algo el día de hoy importante. Has conocido las funciones. Ponle ahí nombre, por favor. Ahí de izquierda a derecha en tu pizarrón. Funciones trigonométricas. Ya te hemos bautizado. Has llegado hasta la función trigonométrica. No te va a caber. Trigonométrica. Ya puso, ya dividió la palabra. Se ve que está en la prepa. Así toma apuntes. Funciones trigonométricas. Eso dice trigonométricas, aunque a Mario le haya salido chueco. ¿Y cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Te las vas a memorizar? Sí. Vamos a ver si para la próxima te las sabes.